conocida como la hormona de la gestación, es la hormona que mantiene la preñez en todas las especies domésticas. ¿Okay? Están los estrógenos, que tienen un papel regulatorio, sobre todo el momento del parto, que ya vamos a ver cada una de ellas. La prolactina, el lactógeno placentario, que como su nombre le indica lo produce la placenta, la hormona de crecimiento. ¿Sí? Si no han escuchado esta hormona, puede ser que las tres primeras quizás sí, pero si saben lo que es la hormona de crecimiento, no han escuchado de la hormona de crecimiento. Sí. La gonadotropina. Ok, no es la gonadotropina. Es hormona de crecimiento. Somatotropina, exactamente. Ok, están los factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y 2. Hay ciertas proteínas que no son hormonas específicamente, pero que son proteínas que también tienen un papel importante de regulación durante la gestación, que son esas proteínas asociadas al factor de crecimiento, parecido a la IGF, ¿okay? Y otras hormonas proteicas que son producidas por la placenta, como por ejemplo la glicoproteína específica de la preñez 1 o SP1, la proteína A asociada a la preñez, o también se conoce como PA-PPPA, y la proteína placentaria 5 o PP5. Hay otras más, ¿okay? Que también tienen ciertos roles durante la gestación y que, bueno, vamos a ir revisando algunas de ellas. Ok, vamos a hablar de las generalidades de cada una de estas hormonas. Fíjense que yo les voy a hablar asociadas a la gestación. Estas hormonas que yo les voy a mencionar probablemente tengan otras funciones en algún otro momento fisiológico de la hembra y del macho también. ¿Okay? La hormona también actúa en el macho, pero específicamente en la hembra. Entonces, de las funciones que yo les voy a hablar acá son sus funciones durante la gestación. Puede tener otras funciones como ya les dije. Ok, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo. Si saben lo que es un cuerpo lúteo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es producida por el cuerpo lúteo y por la placenta. Y depende de las especies. Hay unas especies que son cuerpos lúteos dependientes de la producción de progesterona durante la gestación. O sea que es el cuerpo lúteo el que mantiene la gestación, ¿verdad? Por la producción de progesterona. Y otras especies que son placento dependientes en la producción de progesterona durante la gestación. Eso las vamos a ver más adelante. Pero en todas las especies la progesterona la produce el cuerpo lúteo y la placenta. ¿Okay? Su función primordial durante la gestación, como ya les dije, es el mantenimiento de la preñez. ¿Okay? Actúa sobre las glándulas endometriales para que se secrete lo que se conoce como la leche uterina, ¿okay? Que es, digamos, el primer alimento o de donde se alimenta el embrión en su primer estadio de vida. ¿Okay? Además, produce una disminución del tono y las contracciones del útero. Si la hembra está gestante, no debería haber contracciones uterinas, porque si hay contracciones uterinas, hay el riesgo de que se expulse o el embrión en los primeros estadios o el feto ya cuando es su periodo fetal. Entonces el útero tiene que estar quietecito, ¿verdad? O sea, sin contracción. Y esa es una de las funciones que tiene la progesterona. También disminuye la producción de prostaglandina F2-alfa. Si saben, la prostaglandina F2-alfa se conoce también como la hormona luteolítica, es decir, que produce lisis o muerte del cuerpo lúteo. Entonces, si hay secreción de prostaglandina, esas prostaglandinas van a eliminar el cuerpo lúteo, dañar, lisar el cuerpo lúteo y no va a haber producción de progesterona, por lo tanto se va a terminar la gestación. Significa que en algunas especies
dependiendo de la edad de gestación, si yo coloco una dosis de prostaglandina, produzco o muerte embrionaria o produzco un aborto, ¿verdad? Ok. Entonces, la progesterona disminuye la producción de prostaglandina. ¿Quién sabe dónde se produce la prostaglandina? ¿Quién produce En la próstata se descubrió por primera vez. Ok, en el macho y se descubrió por En primera la hembra vez. se produce. Por eso se llama prostaglandina. En la hembra se produce. Oh. No. En En la célula de la teta interna. En el útero, en el endometrio uterino, exactamente. Ok. Y también produce una inhibición de la respuesta inmune o del rechazo celular. El embrión, para cualquier especie, incluso la mujer, el embrión es un cuerpo extraño. ¿Ok? Y si el sistema inmunológico, principalmente el sistema celular, inmunológico celular, reconoce a ese embrión como cuerpo extraño, lo va a eliminar. ¿Ok? Entonces la progesterona tiene una función de inhibir esa respuesta inmunitaria de rechazo celular. O sea, que no vaya a haber rechazo o reconocimiento del embrión como un cuerpo extraño y lo vaya a liquidar. Ok, ese es el caso de la progesterona. En el caso de los estrógenos, los estrógenos los pueden producir los folículos, principalmente los folículos ováricos, ¿okay? La placenta, y también el feto produce estrógeno. Independientemente de que sea un feto macho o sea un feto hembra, va a producir estrógeno. ¿Okay? Bien. Esos estrógenos lo que van a hacer es regular el flujo sanguíneo al endometrio. El endometrio, si el animal está gestante, necesita que el flujo sanguíneo hacia el endometrio sea más efectivo, ¿verdad? Porque a través de la placenta, de la unión endometrio-placenta, ¿verdad?, es donde se da la alimentación o los intercambios de sustancias entre el feto y la madre. Entonces debe promoverse la irrigación o la vascularización de ese endometrio uterino. Y eso es una de las funciones que tienen los estrógenos. También producen contracción del músculo del útero o del miometrio al final de la gestación. Es decir, que van a actuar al momento del parto, ¿verdad?, para que haya contracción uterina y también para que haya distensión o dilatación del cervix o del cuello uterino. Bien. Como un dato, no curioso, pero sí importante, ¿okay? Recuerden que les dije que el feto produce estrógeno, sea macho o sea hembra, el feto va a producir estrógeno. Ese estrógeno fetal, en el caso de la vaca, ¿okay?, si los estrógenos que está produciendo ese feto son suficientemente altos, suficientemente elevados, pueden producir signos de celo en las vacas. El celo en la vaca es un cambio de comportamiento. O sea, el celo es acepta la monta de un macho o acepta la monta. Eso es, y es un cambio de comportamiento. Los estrógenos van al cerebro, a ciertos receptores a nivel cerebral, y producen un cambio de comportamiento en el animal. Es un celo. ¿Okay? Entonces, los estrógenos le dicen a la vaca: compórtate como vaca en celo, y ella tiene los signos de celo que asumo que se lo sabe. En la positividad. En la vaca. Eso sería la positividad, receptividad y atractividad. Sí. Pero hay otros signos, que si secreción de moco, que si enrolamiento de la vulva, etcétera, etcétera. Hiperactividad, anorexia o disminución del apetito, mejor dicho, disminución de la producción de leche, una cantidad de signos que se producen durante el seno. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que si los niveles de estrógeno a nivel fetal son suficientemente elevados,
pueden ir al cerebro de la madre y decirle a la madre, compórtate como si estuviera en celo. Y ella va a tener su signo de celo. Y eso ocurre generalmente a partir después del 7º mes de gestación, más o menos. No sé quiénes tienen aquí así relación con fincas, van al monte, etcétera. Ustedes nunca han escuchado que la gente, sobre todo los viejos, decían, está empelando la vaca cuando está preñada. ¿Ah? Esa palabra sí no. Están empelando. Es porque coincide, es decir, cuando el feto le comienza a salir el pelo más o menos a los 7 meses. Entonces cuando los viejos veían una vaca y salía en celo, ellos sabían que estaba preñada, ¿okay? Decía, la vaca está empelando. Yo sí lo he escuchado, que cuando salía el pelo en el océano, la vaca con un huevo y estaba bravo, cuando están en el pelo. Sí, pero eso no pasa. Eso no pasa, pero es por eso, porque coincide a los 7 meses, coincide con el empieza a salir el pelo del feto. Entonces, está ese término por ahí. Pero en fin, entonces hay vacas que gestantes que pueden tener un celo a partir de los 7 meses. Y eso es normal. ¿Okay? Ella no va a salir preñada otra vez, ella no va a ovular otra vez, ni nada, es simplemente un cambio de su comportamiento, que va a aceptar una monta. Que la monten otras hembras o que la monte el macho. ¿Okay? Bien. Y por eso también, ya, estoy adelantando a cositas, pero es para que le vean el sentido práctico a todas estas cosas que a lo mejor son muy abstractas y demás, ¿verdad? Pero para que le vean el sentido práctico. Por eso es que también se debe hacer diagnóstico de gestación y estar seguro que animales están gestantes. Porque si ustedes tienen una vaca que lo tienen como preñada y sale en celo, ustedes si tienen inseminación no la van a inseminar, ¿verdad? Porque en el registro dice que está en celo. Pero sí la debieran palpar. Porque si salió en celo, también puede ser que es que haya abortado hace tiempo. Y volvió a ciclar, pues, y está saliendo en celo nuevamente. ¿Entienden? Entonces, esa es la importancia de conocer todos estos mecanismos, por cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Bien. Yo siempre les digo a ustedes, sobre todo los que van a trabajar con bovinos, ¿verdad? Y en la reproducción de vacas. La diferencia entre un buen inseminador y un veterinario en cuanto a las palpaciones. Si yo agarro un inseminador, en 2 días lo pongo a palpar mejor que ustedes que hayan visto reproducción todo el semestre. Y que tengan prácticas toda la semana, en aquellas buenas épocas de la facultad. En 2 días a un inseminador yo lo pongo a palpar mejor que ustedes. Pero la diferencia entre ustedes y ese inseminador que sabe está preñada o está vacía, y a lo mejor dice tiene 2 meses, tiene 1 mes de gestación, tal. La diferencia es que él no va a saber qué hacer con la información que está obteniendo allí en la palpación. En cambio ustedes sí van a saber porque ustedes conocen todo esto. Eso es lo que lo diferencia a ustedes de un buen inseminador. Específicamente en ese punto que estoy hablando de la palpación. Profe, disculpe, esto los estrógenos fetales que dice usted que vuelve a salir en celo la vaca, ¿es solo para bovino o en otras especies? Solo bovino, solo en la vaca. Solo en la vaca. Ok, eso en cuanto a los estrógenos. En cuanto a la prolactina, la prolactina puede ser no, es producida o por la hipófisis o por el endometrio. En el caso de la hipófisis es inducida por los estrógenos. Es decir, los estrógenos que se secretan hacen un feedback positivo sobre la hipófisis y se secreta prolactina de la hipófisis. Y en el endometrio es inducida por la progesterona. O sea, la progesterona, el endometrio tiene receptores de progesterona y hace que se secrete prolactina del endometrio. ¿Qué hace esta prolactina? Lo que hace es que regula los fluidos, el intercambio, el flujo de esos fluidos y de esos electrolitos a través de la placenta. Y eso lo hace porque reduce la permeabilidad del amnios
en la dirección del feto a la madre. Es decir, que se favorece es el transporte de electrolitos, etcétera, etcétera, fluidos de la madre hacia el feto. Ok. También en el caso del ratón, la rata, la perra y la gata es una hormona luteotrópica, así como la progesterona, que también es luteotrópica, o sea, protege o favorece el desarrollo del cuerpo lúteo, y como la LH, la hormona luteinizante, que favorece la formación y desarrollo del cuerpo lúteo en ciertas especies. En el caso de la rata, la perra, la gata, el ratón, esta hormona, esta prolactina, también es luteotrópica, es decir, favorece el desarrollo, la formación y desarrollo del cuerpo lúteo y la producción de progesterona por este cuerpo lúteo. Ok. Y al final de la gestación, esta prolactina va a actuar para la bajada de la leche. ¿Sí? Cuando el animal pare, necesita entonces que comience a producir, ella comienza a producir leche mucho antes de parir, pero que empiece a ese proceso de bajada de la leche para que pueda alimentar a las crías, dependiendo de la especie que estemos hablando. Okay. En cuanto al lactógeno placentario, esta es producida por la placenta, como su nombre lo indica, o es producido por la placenta, por las células binucleadas de la placenta, ¿okay? Y tiene dos funciones, una función lactogénica y una función somatotrópica. ¿Lactogénica qué significa? Que favorece la producción de leche, ¿verdad? Y somatotrópica, favorece el crecimiento del cuerpo. Exacto, crecimiento de tejido. Okay. Crecimiento de tejidos, músculo, hueso, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver algunos. Luego está la hormona de crecimiento, también producida por la hipófisis y por la placenta. Ella favorece la disponibilidad de nutrientes para el feto, es decir, favorece el crecimiento fetal. Los factores de crecimiento, IGF-1 e IGF-2, que son producidos por la placenta, regulados por la hormona de crecimiento, ¿okay? Y favorecen la disponibilidad de nutrientes para el feto, es decir, favorecen el crecimiento y desarrollo fetal. En el caso de la IGF-2, es importante para la invasión de los trofoblastos al endometrio, y regula la producción de prolactina. Es decir, ¿qué implicación tiene esto de que favorece o es importante en la invasión de los trofoblastos al endometrio? El trofoblasto es, digamos, las células placentarias que se unen con el endometrio para que se dé la placentación, es decir, la unión materno-fetal. Entonces, esta hormona, la IGF-2, favorece esa unión materna, es decir, la placentación, la implantación y placentación del feto durante la gestación. Eso primero estadio de gestación. En cuanto a esas otras proteínas asociadas al factor de crecimiento, también son producidas por el endometrio e inhiben la unión de las IGF a sus receptores en el endometrio, por supuesto, y ellos van entonces a inhibir la proliferación de células del endometrio. ¿Esto por qué? Porque una vez que se dé la placentación, ¿okay?, el endometrio tiene entonces que entrar como en un estado de donde sean las células glandulares las importantes a nivel endometrial, para que estas células glandulares sean las que producen esa leche uterina que habíamos hablado y pueda favorecer la nutrición del feto. Ok.
Y en cuanto a esas otras proteínas que ya mencioné, en el caso de la SP1 es inmunosupresora, lo que hablamos, ¿verdad? El embrión es un cuerpo extraño y entonces esta hormona actúa como inhibidor a nivel uterino, inhibidor inmunosupresor, sobre todo de linfocitos T, para que no se reconozca el embrión como un cuerpo extraño y no sea eliminado. Esta, la PPA, la P2PA-PP, también es inmunosupresora, y la PP5 tiene una actividad antiplasmina y antitrombina, también inmunosupresora, inhibidor de la coagulación sanguínea en el sitio también de la implantación, es decir, para favorecer la implantación del feto al endometrio uterino. Ok, vamos a hablar un poquito específicamente de algunas de estas hormonas, aquí en este caso durante la gestación. ¿Cómo son los perfiles de progesterona en la gestación en diferentes especies? Me disculpan que las láminas están en inglés, pero es fácil de entender. Okay. Bien. Ya dijimos que la progesterona es la hormona de la gestación, es decir, que esa hormona debe estar durante toda la gestación en niveles elevados, que son las que van a hacer que el útero se mantenga quieto, sin contracciones, y se produzcan ciertas sustancias para mantener el desarrollo y la formación y desarrollo del feto. Bien. Ahora bien, nosotros dijimos, o yo dije hace un rato, que hay algunas especies que son cuerpos lúteos dependientes en cuanto a la producción de progesterona, ¿verdad? Y hay otras especies que son placentos dependientes en la producción de progesterona. Okay. En el caso de la perra, la gata, la cerda, esas especies son cuerpos lúteos exclusivos dependientes de la progesterona, es decir, que durante toda la preñez en esas tres especies tiene que haber un cuerpo lúteo saludable que esté produciendo progesterona, si no, hay aborto, si no la hembra aborta. Si ese cuerpo lúteo en cualquier momento de la gestación se daña o no produce buenos niveles de progesterona, esa gestación se va a perder. ¿Okay? Entonces repito, en la perra, en la gata y en la cerda. Ok. En el caso de la vaca es dependiente de la producción de progesterona por el cuerpo lúteo hasta el 7º mes de gestación. ¿Cuánto dura la gestación de una vaca? Más o menos 277 días, por ahí más o menos. 9 meses. Hasta el 7º mes de gestación, la vaca depende del cuerpo lúteo para la producción de progesterona. A partir del 7º mes, ya puede ser placento dependiente en cuanto a la producción de progesterona. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que si rompemos el placentoma no vuelve. Placentoma no, el cuerpo lúteo. Ah, ya. Si ustedes le producen un daño al cuerpo lúteo antes del 7º mes de gestación, se va a perder la gestación. Si le producen daño. ¿Cómo le pueden producir daño? Palpando, por ejemplo, y lo dañan, o poniendo una dosis de prostaglandina. Dijimos que la prostaglandina es luteolítica, ¿verdad? Entonces, si yo pongo prostaglandina en una vaca antes del 7º mes de gestación, lo más probable es que se vaya a producir una pérdida de gestación. Pero solo, o sea, ¿incluye cualquier tipo de prostaglandina o solamente la F2 alfa? No, la prostaglandina F2 alfa y sus análogos. También los sintéticos de prostaglandina F2 alfa. Porque tenemos la que es la hecha. Sí, no. Prostaglandina F2 alfa. Y los análogos artificiales de la prostaglandina F2. En cambio, a partir del 7º mes de preñez,
Si yo inyecto prostaglandina, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque ya la placenta produce suficiente progesterona en la vaca para que se pueda mantener la gestación. Es decir, que si yo daño el cuerpo lúteo después del 7º mes de la gestación, no debería haber ningún problema. La vaca debería seguir con su proceso de gestación y parir en su tiempo normal. Diga. En el caso contrario a que hay un problema con el feto, ¿qué es lo que se le puede administrar para inducir una moto? No, eso es combinación de, pero ahorita no te voy a hablar de eso. Es combinación de, tienes que usar glucocorticoides, ¿okay? Prostaglandinas, pero no para dañar el cuerpo lúteo, sino para inducir contracción uterina, etcétera. ¿Okay? Básicamente eso, combinación de glucocorticoides con prostaglandina F2A. Bien. Ok. Entonces eso es en la vaca, ¿verdad? Más o menos al día 7 de gestación ya la producción de progesterona es placento dependiente. Antes del 7º mes o hasta el 7º mes es cuerpo lúteo dependiente. En el caso de la oveja, la gestación de la oveja, ¿cuánto dura? 5 meses más o menos, ¿verdad? Okay. En la oveja, ella es cuerpo lúteo dependiente más o menos hasta el mes y medio de gestación. A partir del mes y medio de gestación ya es placenta. La progesterona, la producción de progesterona depende de la placenta. Por lo tanto, en la oveja, si hay un daño del cuerpo lúteo antes del mes y medio de gestación, va a perder la gestación. Ya después de allí no hay problema. ¿Okay? Bien. En el caso de la yegua, ¿okay? La gestación de la yegua es ¿cuánto? 11 meses. ¿Okay? La producción de progesterona en la yegua es básicamente dependiente de la placenta. ¿Okay? Básicamente dependiente de la placenta. Pero la realidad es que es un acumulado entre la producción de progesterona por el cuerpo lúteo y la producción de progesterona por la placenta. No sé si me entienden este jueguito de palabras que dice. Sí, depende principalmente de la placenta, ¿okay? Pero hay un mecanismo interesante en el caso de la yegua, ¿okay? Que más o menos a los 40 días de gestación aproximadamente, ¿okay? Ya lo vamos a ver más adelante. Recuerda, la yegua ovuló, fue servida o inseminada o la montó un caballo, quedó preñada, ¿verdad? Y el cuerpo lúteo se mantiene produciendo progesterona, ¿cierto? Digamos que ese es el cuerpo lúteo de la ovulación, del estro de la ovulación. Bien, en la yegua hay un mecanismo en el cual más o menos a los 40 días de gestación, las copas endometriales... La gonadotropina coriónica equina. Exactamente, produce gonadotropina coriónica equina. Y esa gonadotropina coriónica equina va a hacer que los folículos pequeños que quedan en los ovarios de la yegua se luteinicen. No se forman realmente unos cuerpos lúteos, sino que se forma tejido luteal en esos folículos pequeños que quedan en los ovarios de la yegua, que se llaman cuerpos lúteos secundarios. Entonces fíjense, la yegua ovuló, se sirvió, quedó gestante, se mantiene el cuerpo lúteo de la gestación produciendo progesterona. Luego las copas endometriales producen SG, se luteinizan folículos y se forman cuerpos lúteos secundarios. O sea que esos cuerpos lúteos secundarios ayudan al cuerpo lúteo del ciclo a seguir produciendo progesterona. Y después la placenta como tal, más o menos a los 2 meses, más o menos a los 60 días, ya la placenta comienza a producir
niveles importantes de progesterona hasta el final de la gestación. ¿Ok? Pero como les dije, aunque sea la placenta, en el caso de la yegua, aunque sea la placenta, digamos, el órgano más importante en cuanto a la producción de progesterona para mantener la gestación, ¿okay? También el cuerpo lúteo del ciclo, más estos cuerpos lúteos secundarios, van a ayudar a la producción a mantener los niveles de progesterona durante la gestación. ¿Qué significa esto? Esto significa que si se produce daño al cuerpo lúteo en la yegua, es probable que haya una pérdida de gestación, a pesar de que la placenta produce niveles importantes de progesterona. ¿Sí me entendió? Pero en cualquier estadio de la gestación. A cualquier estadio de la gestación. Okay. Entonces, bueno, tienen esa tablita. Por cierto, ya yo les había dicho, pero yo les dejé en el escritorio del CPU, de la computadora, les dejé la clase en PDF. ¿Okay? Si la quieren copiar luego de que termine la clase, ahí va a estar. Ahí tienen esa tablita simplemente para que tengan los numeritos, ¿verdad? ¿Okay? Dijimos que la perra, la gata, la cerda dependen completamente del cuerpo lúteo durante toda la gestación. Es decir, que la placenta en ningún momento ocupa el lugar de producción de progesterona del cuerpo lúteo, o que mantiene la gestación a través de la producción de progesterona. ¿Okay? Estos son la duración de la gestación, o menos. ¿Okay? Entonces dijimos que en la vaca, entre el día 6 y 8, el día 7 como promedio, ya la progesterona puede ser producida, o la gestación puede ser mantenida por la progesterona que produce la placenta. Es decir, que ya el cuerpo lúteo no es necesario a partir del 7º mes de gestación, en el caso de la vaca. Tenemos en la oveja, en la cabra, ¿okay? Y en la yegua, aquí dice 70 días, yo le dije que a los 60 días, más o menos, ya digamos que es placento dependiente de la producción de progesterona, pero que sin embargo ese cuerpo lúteo digamos del ciclo más los cuerpos lúteos secundarios también producen progesterona de manera importante. Cuando deja de ser dependiente del cuerpo lúteo y ya pasa a ser dependiente de la placenta, ¿el cuerpo lúteo evoluciona o así igual se produce? No, ahí se mantiene y sigue produciendo. Nunca se limita hasta el final hasta que haya el parto. Después del parto es que regresiona al cuerpo. Pero la producción de progesterona no es suficiente como para mantener una gestación. Entonces es la placenta la que toma esos niveles de progesterona importantes. Ok. Esto es más o menos el esquemita que yo les dije en el caso de la yegua, ¿verdad? La yegua tiene un celo, tiene la ovulación, se forma un cuerpo lúteo primordial o cuerpo lúteo del ciclo, ¿ok? Que va a producir los niveles de progesterona para mantener esa gestación durante los primeros 30 a 40 días de gestación, alrededor de eso, ¿ok? Luego, a partir, ya les dije, del día 40 de gestación, las copas endometriales producen gonadotropina corioniquequina, que va a inducir a la formación de cuerpos lúteos secundarios. ¿De dónde salen esos cuerpos lúteos secundarios? Ya les dije, ¿de dónde? De los folículos pequeños que quedan en los ovarios, ¿verdad? En los ovarios nunca deja de haber folículos. Siempre va a haber, aunque sean foliculitos chiquiticos, aunque sean animales en anestro, lo que uno dice en anestro, que no hay actividad ovárica, etcétera, siempre hay foliculitos, aunque sean pequeñitos, en todas las especies. ¿Okay? Entonces, de esos folículos primordiales pequeñitos es que se forman esos cuerpos lúteos secundarios que van a ayudar al cuerpo lúteo primario a mantener los niveles de progesterona. ¿Okay? Y más o menos en el día 60, entonces es la placenta la que suma a la producción de progesterona de esos cuerpos lúteos primarios, de los secundarios, y la progesterona que produce la placenta.
Diga. A mí se me había comentado otro profesor que el ovario siempre, o sea, los folículos entre ovarios siempre están en una constante competencia para llegar al crecimiento. Obviamente, el folículo pasa de primario, secundario a de grado. Cuando llega de grado, compite con otro al mismo tiempo y obviamente, como han crecido más, requieren más sangre, pero como son más grandes, ahora tienen mayor expresión de receptores para hormona luteinizante. Entonces, aquel que tenga más receptores es aquel que va a ser ovulado. Sí, pero eso es para la ovulación. ¿Okay? Eso es una cosa. Y la otra cosa es la formación de estos cuerpos lúteos secundarios. Que yo les dije ya que realmente no son cuerpos lúteos, sino que son folículos luteinizados, que es otra cosa. Es decir, se forman células luteales. ¿De dónde vienen las células luteales del cuerpo lúteo? De las células de los folículos, de las células de la granulosa, ¿okay? Principalmente. Y ahí se forman las células irrigantes y las células pequeñas, luteales, y ahí se empieza a desarrollar el cuerpo. En este caso no es que se forman cuerpos lúteos adicionales, no hay ovulación, ¿entiendes? Sino que la SG hace que se luteinice, se formen células luteales en esos folículos pequeñitos, y son varios, no es uno solo, o sea, son varios, digamos, cuerpos lúteos, entre comillas, secundarios. Debieran llamarse más bien folículos luteinizados, en vez de cuerpos lúteos secundarios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos más o menos claros? Bien. Esto es básicamente explicando lo mismo. ¿Okay? Y igual, básicamente explicando lo mismo, pero en esta grafiquita, digamos que sí indica que la suma de la progesterona del cuerpo lúteo primordial más la progesterona de los cuerpos lúteos secundarios, así del día 40 más o menos, más la progesterona en sumatoria de la placenta, fíjense, hasta el final de la gestación, ¿okay? Son niveles importantes de progesterona, a pesar de que ya el cuerpo lúteo, digamos el primario que viene del ciclo, deja de producir progesterona, o no deja de producir, pero disminuye mucho la producción de progesterona, más o menos al día 100 de gestación, más o menos por ahí. ¿Okay? Bien. Durante la gestación debe haber una relación siempre progesterona-estrógeno. Durante toda la gestación la progesterona debe mantenerse elevada y los estrógenos deben mantenerse mínimos. O sea, no es que no hay estrógeno durante la gestación, pero hay cantidades mínimas para que ejerzan las funciones que ya nosotros mencionamos anteriormente. ¿Okay? Sin embargo, al final de la gestación se produce un cambio donde la progesterona cae y los estrógenos se elevan. Eso se llama la inversión esteroidal. Recuerden que la progesterona y los estrógenos son esteroides, ¿verdad? Entonces se llama inversión esteroidal al final de la gestación, donde la progesterona cae y los estrógenos hacen un pico y se elevan. Bien. Ok. En el caso de la perra, digamos que las hormonas tienen ciertas, o digamos que durante la gestación de la perra, la producción hormonal tiene ciertas particularidades, donde hay hormonas que son importantes en esta especie y en otra especie son importantes, pero digamos que tienen menos relevancia. ¿Okay? Entonces fíjense, igual que en todas las especies, durante la gestación en la perra, que dura ¿cuánto? 2 meses, 60 días más o menos, igual que la gata, ¿verdad? Ok. Durante esos 60 días de preñez en la perra, como en todas las especies, debe haber progesterona elevada. ¿Que la produce quién?
La perra es cuerpo lúteo dependiente durante toda la gestación. Ok. Entonces debe haber progesterona elevada. ¿Okay? Pero fíjense, en el caso de la perra, en todas las especies, o en la mayoría de las especies, la progesterona está elevada y los estrógenos, ¿okay? En este caso, tiene sumatoria de corticosteroides con estrógenos que hacen la misma función, pero digamos que los estrógenos, la línea verde, ¿okay? En todas las especies la progesterona está aquí y los estrógenos están por aquí. ¿Okay? Sin embargo, fíjense que en la perra los niveles de estrógeno no caen tanto como en otras especies. Sin embargo, en esa especie, eso es una adaptación fisiológica donde no pasa nada porque los niveles de estrógeno sean, digamos que algo elevados en comparación con otras especies. Es igualito al final de la gestación, ¿okay? Cae la progesterona, aumentan los estrógenos y se da lo que se llama la inversión esteroidal para que haya el parto. Pero otra cosa curiosa en el caso de la perra es los niveles de prolactina. ¿Okay? Porque la prolactina, en el caso de la perra, en la vaca, ¿cuál es la hormona luteotrópica? Ya la dijimos. O sea, que proteja el cuerpo lúteo. La LH. ¿Okay? La LH, pero también la progesterona. Protege al cuerpo lúteo, ¿verdad? En el caso de la perra, la prolactina tiene una función muy importante luteotrópica, es decir, que cuida, favorece el desarrollo del cuerpo lúteo. ¿Okay? Y fíjense entonces cómo los niveles de prolactina, en el caso de la gestación de la perra, va aumentando hasta el final de la gestación. Para eso, para proteger el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo no se vaya a eliminar y no vaya a haber una pérdida de gestación. ¿Bien? Ok. A través de los niveles de progesterona, en el caso de la perra, también se pudiera estimar el momento del parto. ¿Okay? Fíjense, más o menos entre 36 a 48 horas antes del parto, en el caso de la perra, los niveles de progesterona, que durante la gestación deben estar entre 25 y 50 nanogramos por ml, ¿okay? Medidos en sangre, ¿okay? Van a caer, es decir, 36 a 48 horas antes de que la perra vaya a parir. Esos niveles caen de aquí a 2 nanogramos por ml. Hay una caída. Es decir, que si ustedes ya la perra está avanzadita en gestación y ustedes empiezan a medir niveles de progesterona, los niveles de progesterona se mantienen entre 25 y 50 nanogramos por ml, y de repente miden y ya han caído a niveles de 2 nanogramos por ml, eso les está indicando que esa perra en cuestión de 36 a 48 horas debería estar pariendo. ¿Okay? Y si esos niveles de progesterona caen a 1 nanogramo por ml, significa que ya esa perra está pariendo. ¿Okay? Al momento del parto, los niveles de progesterona en la perra caen a 1 nanogramo por ml. Entonces les sirve para determinar el momento del parto en la perra, entre otras cosas, ¿okay? Entre otras hormonas que también se pueden, como por ejemplo la relaxina, olviden. La relaxina, en el caso de la perra, nos sirve también como determinación o diagnóstico de gestación. Sin embargo, como hay otros métodos de diagnóstico de gestación en la perra que son prácticos, son más económicos, déjame terminar la idea, ¿ok? Realmente estar pidiendo relaxina, que es una hormona y que es más costoso, ¿okay? Como
diagnóstico de gestación, digamos que no es tan práctico. Y si ustedes se fijan, más o menos los niveles de relaxina, en el caso de la perra, ustedes lo pueden tener en su máximo a los 40 días de gestación. O sea que ustedes tendrían que esperar 40 días de gestación para medir relaxina, a ver si están niveles altos de relaxina y decir que la perra está preñada. Ya a los 40 días, ya hasta por palpación abdominal, saben si la perra está preñada. Entonces, desde el punto de vista práctico, no ¿Ese vale. método se puede utilizar para otras especies? No, Solo para la perra. solo para la perra. ¿Tiene que ver con lo que es cuerpo lúteo dependiente? No, este es relaxina. Este es relaxina. Si estaba hablando de la progesterona, para determinar el momento de la preñez, tampoco tiene que ver porque sea cuerpo lúteo dependiente. Simplemente que ya se ha medido cuáles son los niveles de progesterona en la gestación de la perra y ya se ha estimado que cuando cae de 25 a 50 nanogramos por ml, cae a 2 nanogramos por ml, eso significa que ya la perra en 36 a 48 horas debe estar pariendo. Eso es simplemente que se ha medido. Y que al momento del parto, la perra tiene, los niveles de progesterona están en 1 nanogramo por ml. Eso es todo. Bien. Ok, en el caso de la gata, recuerden que la gata es de ovulación inducida. ¿Ok? Es decir, la gata sale en celo, pero ella no ovula si no tiene un coito, si no la monta un gato, ¿verdad? Entonces, si la monta un gato, ella ovula, hay un pico de LH y hay ovulación, y se forma el cuerpo lúteo, que es el que va a mantener la gestación. Y fíjense que en el caso de la gata, lo que yo les decía, en comparación, los niveles de estrógeno son bien bajitos en comparación con la perra. Que, digamos, curiosamente, los niveles de estrógeno no son tan basales como en otras especies. Pero básicamente las hormonas durante la preñez se comportan igual y al final de la gestación, es decir, para el momento del parto, se da igual la inversión enteroidal, aumentan los estrógenos, disminuye la progesterona para que se dé el parto. En cuanto al lactógeno placentario, ¿verdad? Que ya dijimos que es una hormona que lo produce la placenta, como su nombre lo indica, que tiene dos funciones en cuanto a la gestación. Una función como lactogénico, ¿okay? Y una función como somatotrópico, que también va a depender, es decir, qué tanta función lactogénica y qué tanta función somatotrópica tiene, va a depender de la especie que estemos hablando. ¿Okay? Recuerden que lactogénico es que favorece la producción de leche y somatotrópico es que favorece el desarrollo del feto. Ok, entonces fíjense que en el caso de la vaca, por ejemplo, okay, el lactógeno placentario tiene igual función lactogénica que somatotrópica. Pero si vemos, por ejemplo, esta es la mujer, si vemos, por ejemplo, en el caso de la oveja, si la oveja tiene más actividad lactogénica que somatotrópica. En la cabra tiene igual, en la rata es más función, igual más función lactogénica que somatotrópica. Y en las otras especies también tiene sus funciones principales. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Profe, en la Sí. regla anterior, eso que decía Ewe, ¿qué es eso? Iu. Eso es oveja. Eso sí lo sabía. Eu. Sí, pero esto. Esta es vaca, esta da asco y esta es cabra. No, esto es oveja, oveja. Cabra, mujer y rata. Ok, entonces tenemos todo el proceso de gestación, ¿verdad? Yo le diría que, porque hay algo que no lo traje y no se lo voy a dar, les voy a dar alguna referencia.
que se llama reconocimiento materno de gestación. Es decir, no se lo voy a dar es porque en teoría eso lo ven en fisiología. ¿Ok? ¿Ah? Que no la vi. En teoría lo ven en fisiología. En nutriología no. Por eso no se los traje, no sabía. Pero bueno, en fin. Reconocimiento materno de gestación es, en pocas palabras, cuando la hembra está gestante, es decir, cuando la hembra ovula, ¿verdad?, es servida por un macho o por inseminación artificial, sea cual sea el medio, ¿ok? Se da la fertilización, ese óvulo fertilizado empieza a desarrollarse en un embrión, ¿ok? Y ese embrión, o mejor dicho, debe llegar un momento en la gestación donde la hembra se reconozca que está preñada, porque si no, ella va a lisar el cuerpo lúteo de ese ciclo, ¿verdad? Lisa el cuerpo lúteo e inicia un nuevo ciclo, ¿cierto? Ella vuelve a ciclar. Si no está preñada, ella vuelve a ciclar, y ella va a estar ciclando hasta que queda preñada. Entonces hay un momento en que esa hembra se reconoce preñada, ¿verdad? A eso se le llama reconocimiento materno de gestación. ¿Y cómo se reconoce la hembra que está preñada? Ella se reconoce gestante es por ciertas señales que le da el embrión a la madre. Es decir, el embrión le dice a la madre: yo estoy aquí, no vas a volver a ciclar, no vas a romper el cuerpo lúteo, ¿ok? Y vas a ciclar otra vez porque me fregué, me muero. ¿Ok? Me vas a expulsar. Entonces, el embrión le da ciertas señales a la hembra en general. ¿Ok? No voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, más o menos les voy a dar ciertas cositas. En la vaca, la señal, o en los rumiantes en general, ¿ok?, la señal que produce el embrión es una sustancia, es una proteína de bajo peso molecular que se llama interferón. Interferón tau. Se llama así. Tau de las letras griegas. Se llama interferón tau. ¿Okay? Esa proteína la produce el embrión más o menos al día 40 de gestación. Perdón, mentira. Otra voz. Al día 17 de gestación en el caso de la vaca. ¿Ok? El embrión secreta interferón tau. ¿Y qué hace ese interferón tau? Ese interferón tau lo que hace es que bloquea los receptores de oxitocina. Bloquea los receptores de oxitocina y bloquea la síntesis, o mejor dicho, la síntesis no tanto, sino la liberación de prostaglandina F2-alfa por el endometrio del útero. Si está bloqueada la liberación de prostaglandina, entonces la vaca no va a secretar prostaglandina, no va a alisar el cuerpo lúteo, no lo va a destruir y se va a mantener produciendo ese cuerpo lúteo progesterona, y todos felices, se implanta el embrión, se forma tal y se mantiene la gestación. ¿Copiado? Okay. Eso en el caso de la vaca. En el caso de la cerda, en el caso de la cerda, se me fue el día. ¿Pero? No. Bueno, se me fue el día, no importa. En los primeros días de gestación, en vez de interferón tau, los embriones, acuérdense que la cerda es polítoca, es decir, significa que tiene varios embriones, ¿verdad? Los embriones producen estrógenos, es decir, que la sustancia para reconocimiento materno de la gestación en la cerda es los estrógenos producidos por los embriones, ¿okay? No los estrógenos producidos por la madre, sino los estrógenos producidos por los embriones. Eso es lo que hace, esos estrógenos, en palabras más, palabras menos, lo que hacen es que haya un flujo reverso de la prostaglandina.
Así que las prostaglandinas se secretan, pero en vez de ir al cuerpo lúteo, se van por el torrente sanguíneo por otro lado y no van a destruir el cuerpo. Diga. Entonces eso nos quiere decir que si no hay suficiente cantidad de embriones, no va a haber suficiente producción de estrógenos para... Sí, tiene que haber por lo menos 4 embriones, no, mentira, por lo menos 2 embriones en el caso de la cerda, para que los niveles de estrógenos que producen esos embriones sean suficientemente altos para que produzcan esa señal y se dé el reconocimiento materno de gestación. ¿Ok? ¿Perdón? No hay reconocimiento materno de gestación por se pierde esa gestación. ¿Okay? Ahora te mira, pero yo he visto una cochina parir un solo cochinito. Eso lo más probable es que durante la gestación se murieron los hermanitos. Sí. ¿Estaba muerto? No, eso no es aborto. Muerte embrionaria tampoco es reabsorción. Ese término de reabsorción embrionaria realmente no existe. El embrión no se reabsorbe, sino que el útero lo chupa. No. El embrión simplemente se muere y es expulsado. Lo que pasa es que no se ve porque el embrión es microscópico. Nadie ve cuando se expulsa un embrión. Todos los embriones son expulsados. ¿Okay? Y eso puede pasar. Puede haber muerte embrionaria y quedó uno solo. Pero ya ha habido reconocimiento materno. Me iba a decir. El año pasado, aquí en la FCB, hubo un trabajo de investigación, bueno, una tesis de posgrado, asesorada por el doctor Armando Quintero, donde ese caso pasaba. Habían cerdas en un predio de producción porcino donde tenían tenían un embrión o menos de la cantidad necesaria para poder mantener la gestación, y las cantidades séricas de estrógeno y progesterona dentro de la cerda estaban dentro de los valores. Claro, había cerdas que tenían un solo embrión y los valores de estrógeno y progesterona estaban por debajo. Esas abortaban. Aquellas que no tenían lo que sería su valor fisiológico por encima del valor basal eran las que parían aquel solo embrión. Y eran, de un solo embrión. Lo más seguro es que tenía, al momento del reconocimiento materno de la gestación, había más de un embrión. Y luego se murió uno y quedó uno. Y él fue el que se desarrolló como feto y fue el que nació. Es lo más seguro. Pero tengo una pregunta. Sí. O sea, yo sé que el feto empieza para que se produzca el reconocimiento. Y luego que se produce el reconocimiento, ya los estrógenos como se disminuye y empieza la progesterona. No, los estrógenos, una cosa son los estrógenos que produce la madre, que esos son los que caen. ¿Ok? Y otra cosa son los estrógenos que produce el embrión como tal. El embrión produce estrógeno. Ese no va a hacer nada para que aborte. No. Ese estrógeno más bien al momento de reconocimiento materno, al día, se me olvidó por completo. Sabe que lo estoy dando y no me viene. Los embriones en ese día específico de la preñez, ellos secretan esos estrógenos producidos por ellos. Y esos estrógenos son los que hacen esa inversión del flujo de prostaglandina para que no haya para que no se vaya al cuerpo lúteo los lice, sino que se vaya para otro lado por la sangre. ¿Okay? Pero los niveles de estrógeno de la madre caen, eso es otra cosa. Bien. Profe, disculpe, Diga. y en el caso de la perra también. En el caso de la perra no se conoce qué es lo que produce el reconocimiento materno de la gestación. No se sabe. Ella huele como bocina. En los rumiantes se sabe que es el interferón tau. En la cerda se sabe que son los estrógenos. En la perra no se sabe, se sospecha de unas proteínas por allí. En la gata no se sabe, también se sospecha de unas proteínas producidas por el embrión. No se sabe todavía cómo es, cómo es el mecanismo de reconocimiento de gestación. Ahora, ¿y en la yegua? ¿Qué pasa en la yegua? En la yegua tampoco se sabe qué es lo que produce el embrión que como señal que le diga a la madre, yo estoy aquí. No te vas a poner cómica, no vas a romper el cuerpo lúteo y no me vas a botar. ¿Ok? No se sabe qué es, pero lo que sí es seguro es que
En la yegua, el embrión tiene que recorrer todo el útero para que se dé la señal de reconocimiento materno de la gestación. Es decir, si ustedes recuerdan, yo no soy buen dibujante, por si acaso. Eso no quiere decir que los caballos se preparan para el hipódromo desde antes de nacer. ¿Cómo así? Porque tienen que dar la vuelta por todo el útero para poder llegar. Exactamente. Tienes razón. Digamos que esto es el oviducto y esto es los ovarios. El útero de una yegua. Imaginación ahí. Suponiendo que aquí fue donde ovuló la yegua, de este ovario, del ovario derecho. El óvulo cae al oviducto, más o menos en la ampolla del oviducto, los espermatozoides lo consiguieron y se fertilizó el óvulo, él siguió viajando y cayó al útero, el óvulo. Para que se dé reconocimiento materno de la gestación, ese óvulo tiene que tocar y tocar el embrión, todo el endometrio, viajar por todo el endometrio para que se dé reconocimiento materno. Si no se da. ¿Y cómo supieron eso? Porque ligaron aquí, y si fue de este lado la ovulación, el embrión solamente pudo tocar aquí y no se dio reconocimiento materno de la gestación, ¿verdad? Si la ovulación fue de este lado, el embrión solamente tocó hasta aquí, pero no tocó este pedazo y no se dio. Ligaron los dos y nomás que tocó y así empezaron a ligar diferentes partes del útero y se dieron cuenta que si el embrión no tocaba todo el endometrio uterino, no se daba el reconocimiento materno de la gestación. Hay unas proteínas también de bajo peso molecular que se sospecha que son las señales que produce ese embrión en el caso de la yegua, pero que todavía no se conocen con certeza cuáles son esas proteínas. Bien, hay otros detalles, pero no vamos a caer en esos otros detalles. ¿A qué edad les dije yo, a qué día les dije yo que en la vaca se daba el reconocimiento materno de la gestación? 17. Ok. ¿Qué pasa entonces si una vaca pierde el embrión, o sea, el embrión se muere antes del día 17 de la gestación? ¿Qué pasa con su ciclo estral? Continúa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el embrión se muere después del día 17 de la ovulación? Con el ciclo. Hubo una impresión de un cuerpo lúteo. ¿Qué pasa con el ciclo? Se puede reiniciar, pero se tarda, no es cada 21 días. Recuerden que la vaca sale en celo cada 21 días, ¿verdad? Entonces se prolonga ese ciclo. Hay un retraso en el ciclo. O sea, se pierde, empieza otra vez la cuenta hasta los 21 días. No, más tardío todavía. O sea, es cuando después la vaca se da cuenta de que ya no tengo nada, entonces voy a volver a repetir el ciclo. Exacto. Y eso. Entonces, si ella salió en celo hoy y se sirvió, y me salió en celo el día 21 después, pasaron dos cosas. O no hubo fertilización, o no se preñó, o se murió el embrión antes del día 17. ¿Verdad? Ahora, si ella salió en celo hoy, se sirvió, y no sale en celo, sino hasta 40 días después, 45 días después, ahí lo más probable que pudo haber pasado es que hubo muerte embrionaria tardía, o sea, después del reconocimiento materno de la gestación. De todas maneras, esto sí lo van a ver ustedes con más detalle en reproducción. Entonces, bien.
¿Qué era lo anterior? Ok. Entonces, recorrimos la gestación. Llega el momento del parto. Dijimos que al momento del parto se da lo que se llama la inversión esteroidal, ¿verdad? Si cae la progesterona, aumentan los estrógenos. Porque son los estrógenos los que van a producir las contracciones del útero, la dilatación del cuello uterino, entre otras cosas, para que se pueda expulsar el feto. El feto pueda salir. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de parto, el parto se define, y esto es importante, las palabritas que dice esto es importante. El parto es la expulsión de un feto vivo, ¿okay?, en el periodo normal de la gestación, dependiendo de la especie. O sea, en la vaca un parto es que sale un feto vivo a los 9 meses de gestación. Si sale prematuro no es parto. No es parto. Se llama parto, pero parto prematuro. ¿Okay? En fin, no vamos a caer en esos detalles porque eso también lo va a ver en el resto. Entonces es la expulsión de un feto vivo, eso es el parto, en el periodo normal de gestación. Ok, durante ese, digamos, periodo, porque el parto no es un momento, digamos, un momento dado, el parto es un periodo de tiempo, ¿okay?, donde tiene varias fases, se dan algunos cambios en la hembra que nos van a indicar, algunos cambios que se dan previos al parto que nos van a indicar la proximidad a ese parto, y que depende mucho de las especies, a pesar de que son, digamos, que compartidas. Por ejemplo, los cambios en la glándula mamaria. Nosotros en todas las especies vemos que una hembra preñada le empiezan a crecer las tetas, ¿verdad? En la vaca, en la perra, en la gata, en la yegua, en todo le crece la teta. Sin embargo, en la yegua, cuando nosotros vemos que la teta se hincha, se llena, esa hembra ya tiene entre 24 y 48 horas para que pare. Es decir, un signo bastante, digamos, clave para la proximidad del parto. Al último momento es que se llena, se pone túrgida la teta. Exacto. O sea que así sea prematuro si va a haber llenado de la mama. Sí. Ok. Entonces, ¿qué cambios se producen previos y durante el parto? La relajación del cinturón pelviano, es decir, toda la sínfisis pelviana, los ligamentos pelvianos, todo se relaja. ¿Y eso lo produce quién? La relaxina. ¿Por qué? Porque la pelvis se tiene que, digamos, que abrir, que todo el cinturón pelviano se tiene que ensanchar para que le dé paso al feto para que pueda salir más libremente, digamos. Cinturón pelviano, todo lo que es el cinturón pelviano se llama canal extragenital del parto. ¿Okay? Y todo lo que es útero como tal se llama canal genital del parto. El canal genital del parto y el canal extragenital del parto. Bien. En algunas especies esto se nota más que en otras. Por ejemplo, en la vaca se produce un hundimiento de la base de la cola, y esto la produce la relaxina y el efecto de los estrógenos. Simplemente ustedes le ven la base de la cola de la vaca y se ve que esta parte de ahí está hundida, se ve hundida. Hay edema de la vulva por efecto de los estrógenos. ¿Cómo se observa el edema de la vulva? Bueno, que la vulva se hincha y si ustedes la abren se va a ver roja, ¿verdad? Hemorrágica no, perdón, edematosa roja se va a ver en la mucosa. Secreción de moco por la vulva, también en función de los estrógenos, que los estrógenos hacen que se activen las glándulas uterinas y también principalmente las glándulas cervicales del cervix, ¿okay?, para que empiecen a secretar lubricantes, eso para lubricar todo el canal genital que va a salir. En todas las especies
se da un fenómeno que es que el animal se aísla. En el caso de los animales que criamos en rebaño, se aísla del rebaño. Pero la perra también, ella busca un rinconcito por allá donde parir, ¿verdad? Y la gata también. Y hace nidos, eso se llama reflejo de nidación, se llama en los mamíferos. ¿Okay? Cuando la perra, la gata, etcétera, empieza a agarrar trapitos, etcétera, y empieza a hacer su cosa por allí en una. Ok, esa respuesta de aislamiento de la hembra al momento del parto o cuando ya va a parir, se cree que es por efecto de la prolactina. La prolactina produce ese cambio conductual en la hembra. ¿Okay? Entonces, crecimiento de las ubres, este en el caso de una gata, crecimiento de ubres, en el caso de una perra. Esto es lo que yo les decía del hundimiento de la cola. O sea, toda la cinturón pelviano se relaja y los ligamentos de la base de la cola también se van a relajar y se ve un hundimiento aquí en la base de la cola en el caso de la vaca. Ok. En el caso de la yegua, hay signos que son, digamos, muy clásicos de la yegua. Uno, la yegua cuando está preñada está barrigona completa hasta acá. ¿Okay? Cuando ya va a parir, esa barriga se le va para adelante. Es decir, el vientre prominente se ubica hacia adelante. En vez de estar así, ¿okay? Se va como que hacia adelante de la niña. Otro es el crecimiento de las tetas y la secreción de leche que ya vimos. ¿Okay? La depresión de los flancos, es decir, los flancos se ve que se hunden. También la base de la cola, también se produce relajación allí y se produce depresión de la base de la cola. Ahora, antes de que lo lean, que ya me ganaron, ¿quién inicia el parto? Es decir, ¿quién decide cuándo, el momento que se va a dar, el día que se va a dar el parto? El feto. O sea, no es que la madre dice, ya está bueno y hoy voy a parir. No. ¿Okay? Es el feto el que ya decide, ya está bueno de estar encerrado aquí y hoy voy a salir. ¿Okay? Ahora la madre sí decide la hora en la que va a producirse ese fenómeno. ¿Okay? ¿Por qué? Por los cambios que producen anatómicos en la hembra, que se producen en ella. Ella es la que define en qué momento de ese día que va a expulsar el feto. O sea, el feto decide el día y la madre decide a qué hora. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes me tenían asustado porque saben más de la cuenta de cositas de reproducción. Entonces, es que cuando le pregunté, ¿habían visto algo de reproducción? Es que sí, o sea, si no han hablado a lo largo como que de lo que hemos visto, si no han hablado, pero como tal en fisiología, que nos digan, no, el tema de reproducción, no. Listo. Entonces el feto es el que inicia el proceso del parto. ¿Qué es lo que ocurre? El feto está encerrado allí, a pesar de que la gente dice que eso es el sitio ideal para un individuo, el vientre de su mamá. ¿Ok? Llega un momento en que ya ese espacio es reducido, es decir, que ya el feto se siente como que apretado allí, y además, digamos que el aporte de oxígeno que le está dando la madre al feto no es suficiente, ¿ok? Y entonces el feto comienza a sentir esa falta de oxígeno, ¿ok? Y eso, todas esas cosas, además que es un sitio ahí, digamos que encerrado, oscuro, etcétera, todo eso va a producir un estrés en el feto. Cuando se produce un estrés en un individuo, ¿qué hormona secreta ese individuo? Cortisol. Entonces el feto, como está estresado, secreta cortisol de su glándula adrenal. ¿Cierto? Ok. Entonces el feto, a través de la ACTH, por supuesto, del hipotálamo, perdón, de la hipófisis, luego secreta
cortisol de sus adrenales, y ese cortisol va a tener varios efectos, tanto en la placenta como en la producción de prostaglandina F2 alfa, en la producción de relaxina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es decir, se produce de la hipófisis, se produce la hormona adrenocorticotrópica o la ACTH, que va a la glándula adrenal del feto para que se produzca glucocorticoides, y esos glucocorticoides van directamente hacia las uniones placentarias, que en la vaca son placentomas, pero en otras especies no se forman placentomas, sino simplemente uniones de las vellosidades coriónicas con la porción fetal, ¿ok? Entonces simplemente esos corticoides van a esa zona y producen varias cosas. Producen un incremento de los estrógenos a nivel uterino, producen una disminución de progesterona, porque a nivel uterino también se comienza a secretar prostaglandina F2 alfa, y esa prostaglandina F2 alfa va a alisar el cuerpo lúteo, ¿ok? Pero además, esos glucocorticoides, recuerden que hay especies que no dependen del cuerpo lúteo para la gestación, sino de la placenta, ¿verdad? Entonces esos glucocorticoides también producen una disminución de progesterona, de la producción de progesterona de la placenta, dependiendo entonces de la especie, ¿verdad? Y hay un incremento, ya les dije, de la prostaglandina F2 alfa, para que en las que son dependientes del cuerpo lúteo se lise el cuerpo lúteo y se pueda producir la gestación. Ok. Entonces, al disminuir la progesterona, aumentar los estrógenos, esos estrógenos van a, por un lado, producir contracciones del miometrio. ¿Okay? Esas contracciones son las que van a, digamos que, empujar el feto hacia el exterior para que salga. También esos niveles de estrógeno van a favorecer la secreción de oxitocina, que la oxitocina también produce contracciones uterinas, ¿cierto? Entonces también favorece a la expulsión del feto. Y entonces así los estrógenos también van a producir toda esa relajación de la sínfisis pubiana, de todos los ligamentos pelvianos, separación de la sínfisis, de las uniones, de las articulaciones de la cadera, etcétera, etcétera. También producen los estrógenos, también ya les mencionamos, producen favorecen la producción de sustancias lubricantes del endometrio y principalmente del cervix, ya lo dijimos, ¿verdad? Para que se lubrique ese canal del parto y pueda salir el feto fácilmente. Entonces esos son los mecanismos que se dan durante el parto, ¿verdad? Entonces, al momento, o cuando ya ocurre el parto, cae la progesterona por efecto del cortisol fetal, ¿okay? Cae la progesterona, aumentan los estrógenos, esos estrógenos hacen que aumente la oxitocina, etcétera, etcétera, y ese cambio de la bajada de progesterona con el aumento de los estrógenos es lo que se conoce como inversión esteroidal. O sea, estamos repitiendo y repitiendo básicamente lo mismo. Ok. Entonces, la progesterona, para, digamos, reforzar, cuando cae, se va a producir un desbloqueo en la producción y liberación de prostaglandina F2 alfa y la producción de oxitocina. Los estrógenos producen contracción del miometrio, de la musculatura lisa del útero, ¿okay? Bueno, incrementa los receptores de prostaglandina a nivel uterino y de oxitocina, etcétera, etcétera. Produce el moco en el cervix y en la vagina, también en el endometrio. Hay relajación del canal del parto, edema de la vulva, etc. La prostaglandina también ayuda en la contracción de la musculatura lisa, a la regresión del cuerpo lúteo
también esas prostaglandinas van a ayudar a la licuefacción del colágeno del cérvix. Acuérdense que durante la gestación se forma un tapón mucoso a nivel del cuello uterino, ¿okay? Para evitar que haya salida, por supuesto, del contenido del útero, ¿okay? Entonces esa prostaglandina produce una licuefacción de ese tapón mucoso para que se expulse el tapón mucoso. Y también favorece los movimientos de calcio entre las miofibrillas, eso es para la contracción uterina. En cuanto a la relaxina es estimulada por la prostaglandina, produce relajación del cervix, de la síntesis pubiana, del canal del parto en general. Hay acción secundaria de contracción uterina que varía según la especie. La prolactina actúa en la bajada de la leche, que es necesaria en el momento del parto. Y la oxitocina en la contracción uterina, la liberación de prostaglandina, F2-alfa y calcio, etcétera, para la contracción. Ok, y ya esto ya lo hemos dicho y no vamos a quedar. Ok, hay algo en el momento del parto que se conoce como el reflejo de Fermus. El reflejo de Fermus surge a nivel del cervix, del cuello uterino, hay unos receptores de presión. Entonces, cuando empiezan las contracciones uterinas, que esas contracciones empiezan a empujar el feto hacia el cuello uterino, ¿okay? El feto hace presión sobre el cuello uterino y se activan esos sensores o esos receptores de presión a nivel de esa estructura, ¿okay? Y eso hace que se produzca, es decir, esos receptores mandan una señal, ¿okay? Nivel nervioso hacia el hipotálamo y luego hacia la hipófisis y hace que se secrete oxitocina del hipotálamo, ¿okay? Entonces eso va a hacer o va a favorecer entonces que haya más contracciones uterinas. A eso es lo que se conoce como el reflejo de Fermus, que es, repito, el efecto de la presión que produce el feto intentando salir, esa presión que le ejerce al cuello uterino. La presión va a aumentar la contracción. Exacto. Es decir, va a aumentar las contracciones por lo que dije. Los receptores de presión aquí del nivel del cuello mandan una señal y hace que se libere oxitocina. Y esa oxitocina favorece entonces más contracción uterina. Fíjense una cosa. En cuanto a la oxitocina generalmente ocurre esto. Eso ya empieza momentos antes del parto, horas antes del parto, es donde empiezan a ver las pulsaciones de oxitocina para que haya todo eso. Pero ya ha llegado al momento del parto, que es donde se produce como un pico de oxitocina que coincide con las tres fases del parto. Las tres fases del parto, que es la fase preparatoria, la fase de expulsión del feto y la fase de expulsión de la placenta, ¿okay? Que es la última fase del parto, la expulsión de la placenta. Fíjense, aquí hay algo interesante. Este aumento de oxitocina a partir del parto y los días subsiguientes después del parto varía de acuerdo a las especies. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la vaca, estos niveles de oxitocina se mantienen incluso hasta por 3-4 días después del parto. En la yegua, estos niveles altos de oxitocina duran apenas unas horitas después de que sea expulsado el feto. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué repercusión tiene esto? Eso lo van a ver en reproducción, pero no importa. Hay algo que se llama retención de placenta. Es una patología que la hembra pare y no expulsa la placenta. ¿Okay? Dependiendo de la especie, esto puede causar hasta muerte. En la yegua, la retención de placenta es un caso de emergencia veterinaria, produce muerte a la yegua. ¿Okay?
En la vaca no tanto, pero en la vaca produce unas infecciones uterinas que se hacen crónicas y pueden producir infertilidad y no vamos a preñar más nunca esa vaca. ¿Okay? Entonces, si ustedes se ponen lógicamente a pensar, si la hembra no está expulsando la placenta, ¿qué le pongo para que la bote? Oxitocina, ¿verdad? Okay. La oxitocina produce contracciones y la bota. ¿Qué pasa si yo les dije que en la vaca los niveles de oxitocina se mantienen altos incluso hasta 4 días después de la expulsión del feto? ¿Qué pasa si yo le pongo oxitocina? Prolapso. ¿Ah? Se puede causar un prolapso. No pasa nada. No pasa nada, porque si lo- Los receptores están ocupados por la propia oxitocina que está produciendo la vaca. Entonces, ¿para qué le voy a poner yo más oxitocina? Porque esa oxitocina que yo le estoy poniendo no va a conseguir receptores, no va a haber efecto. ¿Okay? En cambio, en la yegua, como la yegua lo que dura son unas horitas apenas después del parto, ¿okay? Ahí sí yo puedo usar oxitocina, porque ahí sí voy a conseguir receptores de oxitocina libres. Entonces puedo colocar oxitocina y ahí sí va a haber un efecto. Entonces, fijan, porque yo les dije al principio que el que sepa fisiología y endocrinología de la reproducción, en repro van a ser los verdugos, no van a poder con ustedes nunca. ¿Verdad? Y si yo manejo todas estas cosas así por pura lógica, sentido común, ¿verdad? Yo puedo hacer deducciones y puedo de esa manera, así como a mí me gusta que estudien, a mí me gusta que se aprendan las cosas, la placenta, produce, no, enseguida. Pero que depende, el tratamiento depende, no voy a caer en eso porque el tratamiento es específico para cada especie. Eso lo van a ver en reproducción. Sí. Pero te voy a dar, la conclusión es, en la vaca el tratamiento de la retención de placenta no es sacar la placenta, es que no vaya a haber una infección uterina. ¿Okay? En la yegua el tratamiento de la retención placentaria es sacar la placenta. En la vaca no es sacar, no importa, la placenta la va a botar la vaca en algún momento, le ponga lo que le ponga o no le ponga nada. Exacto. El tratamiento en la vaca es evitar una infección, no sacar la placenta. El tratamiento en la yegua es sacar la placenta. Bien. Ok. Entonces ya les dije que las fases del parto tienen 3 fases, ¿verdad? La fase preparatoria también se llama dilatación del cervix. La fase de expulsión del feto o parto propiamente dicho. Y la fase 3, que es la expulsión de la placenta. Y la duración de esta fase depende de la especie. Tampoco voy a entrar en mucho detalle aquí porque lo van a ver en reproducción. Pero es importante que yo me sepa cuánto dura cada una de estas fases. ¿Ok? Porque si no, yo no sé si la vaca o la yegua o la perra está teniendo problemas en el parto. No sé si se está atrasando en el parto o no se está atrasando en el parto, si yo no me sé cuánto dura cada una de estas fases. No voy a entrar en detalle, como les dije, porque eso lo van a ver después. Simplemente la fase de dilatación o preparatoria es donde ya el feto empieza a acomodarse para salir, empieza a dilatarse el cuello, empiezan apenas a haber contracciones uterinas muy suaves y muy dispersas en el tiempo, o sea, muy dispersas. Luego esas contracciones se van haciendo más fuertes y más seguidas en el tiempo, ¿okay? Pero en la fase preparatoria comienzan apenas las contracciones. ¿Okay? Ustedes en una vaca tendrían que estar bien, digamos, tener mucha experiencia para darse cuenta que la vaca comenzó con contracciones. Porque se nota, hay ciertos movimientos a nivel donde la vaca hace ciertos movimientos cuando tiene una contracción. ¿Okay? Pero eso es bastante difícil de apreciar. Simplemente en esa fase la vaca está inquieta, empieza a apartarse del rebaño, tal, ya uno sabe que ya está como papá. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, eso lo van a ver después.
¿Okay? Luego viene la fase del parto propiamente dicha, es la fase 2, ¿okay? Que comienza con, desde que hay ruptura de la membrana, o como dicen por ahí, la ruptura de la fuente, que se dice coloquialmente, ¿verdad? Desde la ruptura de la fuente hasta que se expulsa completamente el feto. Esa es la segunda fase del parto, en todas las especies. Quiere decir que esta vaca que está aquí todavía está en la primera fase del parto, porque no ha roto fuente, ¿verdad? A pesar de que ya se ve expuesta la placenta y se ven líquidos ahí, ella todavía no está en la segunda fase del parto, está en la primera fase del parto. Ok, la duración no importa, pero aumentan las contracciones y es cuando se expulsa completamente el feto. En el momento que el feto sale completamente, ahí terminó la segunda fase del parto. Luego viene la tercera fase del parto, que es la expulsión de la placenta. ¿Okay? También se conoce como alumbramiento. El término alumbramiento no es que está pariendo la hembra. El término alumbramiento es que botó la placenta. ¿Okay? Y también depende de la especie, incluso de la raza, cuánto dura la expulsión de la placenta. En la vaca, si son animales bostauros, hasta 12 horas se puede esperar. Si son animales bovínicos o mestizos bovínicos, hasta 24 horas se puede esperar para decir que hay retención de placenta, por ejemplo. En la yegua, si a las 4 horas de haber expulsado completamente el feto, no ha expulsado la placenta, a correr, eso es emergencia veterinaria. Se muere la yegua si no se hace nada ahí para sacar la placenta. ¿Okay? Bien, entonces esa es la placenta ya expulsada. Eso es así. Bueno, son fases, vamos a pasar, son fases de parto en diferentes especies. ¿Okay? Eso es así en las especies monotópicas. ¿Okay? En las especies políticas, es decir, que crían varios fetos, ¿okay? O que gestan varios fetos, existe la fase 1 o la fase preparatoria, pero la fase 2 y la fase 3 están como que en conjunto. Es decir, hay la expulsión del feto y conjuntamente con la expulsión del feto hay, o casi enseguida de la expulsión del feto, hay la expulsión de la membrana. Y luego expulsa otro y hay la expulsión de la membrana. Y expulsa otro y la expulsión de la membrana. Es decir, que la fase 2 y la fase 3, en las especies que tienen múltiples fetos, están como que, digamos, unidas. La fase 1 y la fase 2 y la fase 3. Okay. Por si no se lo dan en repro, a veces no se lo dan. En el caso de la perra, ¿okay? Cuando está en fase 2, o sea, de expulsión de un feto, las contracciones uterinas entre 50 y 60 por segundo, ¿okay? Y se da más o menos cada 30 a 60 minutos de un feto a otro feto, ¿okay? Dependiendo de la raza pequeña, raza grande, etc. Okay. Y no más de 2 horas entre cachorros y 6 horas en total en la expulsión de los cachorros. ¿Okay? Las membranas deben ser expulsadas, como les dije, con cada cachorro o inmediatamente después de cada cachorro y dentro de los 15 minutos de expulsado el feto. O sea, si la perra parió, a los no más de 15 minutos debe haber expulsado la placenta de ese feto. Si no la ha expulsado, mosca, porque hay retención de placenta. Hay que esperar que termine de parir y después ver cómo se trata una hembra, una perra con retención placental. Bien. Esto tampoco se lo voy a dar porque eso se lo van a dar en breve. ¿Qué hora es? 3:40. Me pasé, ¿verdad? ¿No? Hasta las 4. No. La clase era a las 2. Hasta las 4 la clase. 4:30. 5. No, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Esto lo van a ver después.
Estos son los mecanismos de cómo se da la separación de la placenta y la expulsión de la placenta. Ok. Entonces ya la hembra gestó, la hembra parió, y ahora viene el periodo que se llama puerperio. ¿Okay? Que es el periodo de tiempo que transcurre desde el parto hasta que los órganos genitales y la condición general de la hembra vuelven al estado ordinario anterior a la gestación. ¿Okay? Bien. Dentro de ese puerperio debe ocurrir la expulsión de la placenta, a pesar de que la expulsión de la placenta, recuerden que es una fase más del parto. ¿Okay? El parto no ha terminado hasta que no se haya expulsado la placenta. Debe ocurrir la involución uterina, es decir, el útero de un tamaño que se pone grandote por el crecimiento fetal, debe recogerse hasta un tamaño otra vez de un útero normal de acuerdo a la especie, y debe ocurrir el reinicio de la actividad ovárica. Es decir, la hembra tiene que comenzar otra vez a ciclar, a salir en celo, ovular, etc. Okay. Durante ese periodo es importante saber que hay normal una gran concentración de gérmenes a nivel uterino. Claro, se dilató el cervix, sale un feto, ahí queda un camino, pero una autopista pues para los microorganismos, y necesariamente ese útero se va a, digamos que no a infestar, porque no se infesta, sino a contaminar con microorganismos de diferentes especies. Entonces es normal que en las primeras horas, los primeros días, el útero después del parto tenga una gran contaminación bacteriana, micótica, etcétera, del microorganismo. Por lo tanto, en ese periodo hay un alto riesgo de infecciones uterinas, ¿verdad? En condiciones normales, esos gérmenes van a ser, por los mecanismos normales del útero, van a ser expulsados, el útero se va a limpiar y no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna infección uterina. ¿Okay? Y luego, progresivamente, el animal va a restablecer su ciclicidad normal, es decir, la hipófisis ya responde a la GnRH y se dan todos esos mecanismos de crecimiento folicular, ovulación, formación del cuerpo lúteo, etcétera, etcétera. Todo eso que ya ustedes deberían conocer. Esto se lo voy a pasar porque esto es más de ahorita. Okay. El puerperio se divide en un puerperio temprano, puerperio intermedio y un puerperio o periodo post-ovulatorio. El temprano es desde el parto, o sea, desde que expulsó el feto, hasta que la hipófisis se hace sensible a la GnRH. Fíjense, la hipófisis se hace sensible a la GnRH. Eso no significa que ahí comienza a ciclar. No. Ya la hipófisis simplemente se hizo sensible a la GnRH. Este periodo continúa hasta el periodo intermedio, que es donde se da la primera ovulación posparto. Esta primera ovulación posparto depende de las especies. La hembra puede quedar preñada o no puede quedar preñada. ¿Okay? Generalmente en la vaca, la primera ovulación no queda preñada. La yegua, por ejemplo, puede quedar preñada de su primera ovulación posparto. Ya te voy a mostrar unos mecanismos por qué no. Ok. Entonces, como dice aquí, todos estos periodos varían según la especie, la raza, las condiciones de manejo, alimentación, etc. Bien. Bueno, simplemente gráficamente, ¿verdad? La vaca o el animal pare, hay la involución uterina, donde disminuye el tamaño, el útero, el volumen,
hay la expulsión de los bloqueos de los líquidos uterinos y la reparación del endometrio, porque la evolución uterina no es solo anatómica, sino también histológica, si se debe regenerarse el endometrio uterino. En ese puerperio, recuerden, debe haber entonces la primera ovulación y debe reiniciarse el ciclo o la ciclicidad de la hembra. Y eso va a salir del celo cíclicamente de acuerdo a la especie. Ok. Esto bien se lo van a dar en repro, lo voy a pasar bastante rapidito. Okay. La evolución uterina, ya dijimos, el útero de un tamaño que es más de volumen, es de distensión del órgano, ¿okay? Por el crecimiento del feto, debe recogerse y debe anatómicamente llegar a un tamaño de una hembra no gestante normal, y además debe, como ya dijimos, debe regenerarse todo lo que es el endometrio. Sí, debe haber una involución endometrial también para hablar de una involución uterina completa. ¿Okay? Para que haya esa involución, las contracciones del útero después del parto son las que ayudan a que ese útero se vaya recogiendo. Okay. Voy a pasar esto como les dije, porque de todas maneras ustedes lo van a tener allí en la clase, por eso lo van a ver bien en reproducción. Cuánto dura la involución, etcétera, en la yegua. Algo que simplemente les voy a decir aquí. En el caso de la yegua ovula muy rápido después del parto. Incluso más o menos a los 7 días después del parto ya puede tener un celo, que ese celo generalmente se le llama celo del potro, que está recién paridita, ¿verdad? Y se le llama celo del potro. Y en los casos, por ejemplo, de las yeguas pura sangre de carrera, que ellas tienen una regulación por lo que se llama el stud-dut. Las yeguas pura sangre de carrera tienen que parir en un periodo en el año, o sea, ellas no pueden parir todo el año, sino que entonces se pueden preñar en cierto periodo del año. Y lo más importante de eso es que esas yeguas de carrera, el potro que nació este año va a tener la misma edad en las carreras de potros de un año. Entonces el que nació en enero, si nace en enero, ¿verdad?, va a ser un potro que casi le va a llevar un año a un potro que nazca en noviembre. Y van a correr los juntos como potros de un año, porque todos los que nacieron este año, el año que viene van a ser potros de un año. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, los criadores de pura sangre quieren preñar a la yegua a lo que para, pues, de una vez. Entonces aprovechan el celo del potro, y ese celo del potro, que son 7 días después del parto, es fértil y las yeguas quedan fácilmente preñadas. El problema es que, sobre todo en digamos que en el trópico, después de ese celo del trópico, las yeguas entran en un periodo como de anestro y ya cuesta preñar. Pero si se aprovecha ese celo del potro, bien. Entonces, fíjate, ¿por qué la vaca no queda preñada con su primera ovulación? ¿Okay? Fíjense, después estamos hablando del reinicio de la actividad ovárica en la vaca. ¿Okay? Fíjense, después que la vaca pare, ¿okay?, los niveles de FSH se mantienen normales. Eso significa, la FSH, ¿qué hace a nivel ovario? Hace que provoque el crecimiento folicular. ¿Cómo? Provoca el crecimiento folicular. Exacto. Que haya crecimiento folicular. ¿Okay? Quiere decir que una vaca después del parto, como hay niveles de FSH normales, en los ovarios va a haber crecimiento folicular. Eso no significa que ella vaya a ovular, simplemente que los folículos crecen y regresionan, crecen y regresionan, porque hasta que no haya secreción de LH, ¿verdad?, es decir, y que el hipotálamo responda o se haga receptivo a la NRH, ¿okay?, no va a haber el pico de LH o no va a haber
suficiente secreción de leche para que haya un pico y pueda haber la ovulación. Entonces eso es lo que ocurre en la vaca. La vaca comienzan crecimientos foliculares, los folículos crecen y se regresionan, crecen y regresionan, crecen y regresionan, hasta que llega un momento que la hipófisis responde a la GnRH, hay un pico de LH y se da la primera ovulación después del parto, pero esa primera ovulación no tiene signos de celo. Es decir, hay una ovulación sin celo, por lo tanto, si la vaca no trae el celo, no se va a servir, y por eso es que la vaca no se preña de su primera ovulación. Luego del parto. Okay. Luego de esa primera ovulación posparto, recuerden que estoy hablando de la vaca, de esa primera ovulación posparto, que es sin signos de celo, es decir, la vaca no sale en celo, pero ovula, ¿ok? Se produce un ciclo corto, es decir, no es un ciclo de 21 días, sino un ciclo corto, que puede ir de 10 a 12 días más o menos, ese ciclo corto de esa primera ovulación, ¿ok? Y luego de ese, entonces en ese ciclo corto, si aquí la vaca ovuló, ¿qué va a pasar en ese punto de ovulación? ¿Ah? Se va a formar un cuerpo lúteo, ¿verdad? Y si se forma un cuerpo lúteo, ¿qué pasa? Se produce progesterona, ¿verdad? Y si se produce progesterona, entonces esa progesterona va para acá, para el cerebro de la vaca, y va a desbloquear los receptores de estrógeno. ¿Ok? Entonces, como hay progesterona, porque se formó un cuerpo lúteo de esa primera ovulación, y hay progesterona, y esa progesterona desbloquea los receptores de estrógeno, ¿qué pasa la siguiente vez del ciclo donde creció el folículo y ya hay un folículo preovulatorio? Tiene suficiente estrógeno. Este también tenía suficiente estrógeno. ¿Pero por qué no hubo celo? Porque estaba bloqueado los receptores de estrógeno a nivel central. ¿Ok? En cambio, ya hubo progesterona, se desbloquearon los receptores de estrógeno a nivel central. Este folículo, ya es un folículo preovulatorio, tiene suficientes niveles de estrógeno, ya los receptores de estrógeno a nivel central están desbloqueados. Entonces allí sí hay un celo, porque los niveles de estrógeno le dicen a la vaca, compórtate como vaca en celo, ya hay receptores. Ahí sí sale el celo y hay una segunda ovulación posparto. Y a partir de esta segunda ovulación, ahí sí empiezan a haber ciclos normales de 21 días. Si ella sale en celo, si no queda preñada, vuelve a salir en celo a los 21 días, si no queda preñada a los 21 días, así sucesivamente hasta que quede gestante nuevamente. ¿Sí se entendió? ¿Sí me copiaron? Entonces, por eso es que la vaca de su primera ovulación no queda preñada, no va a quedar preñada. No es porque no pueda fertilizarse este ovocito, si se puede, es porque ella no sale en celo. Entonces, no es servida. Ni la monta el toro, y si no la ven en celo, tampoco la van a inserir. Okay. Esto es ya poniendo un poco más complejo lo que yo les dije, y vamos a pasar esa complejidad. ¿Okay? En el caso de la oveja sucede más o menos, en los rumiantes suceden más o menos las mismas cosas. ¿Okay? En el caso de la cerda, ¿qué pasa? La cerda no comienza a ciclar sino después que se destete. Después del destete es que ella empieza a ciclar. Mientras ella tenga los los cerditos pegados allí, ella no va a ciclar. ¿Okay? Entonces, después del destete, ella tiene su primer celo posparto, después del destete, y ahí comienza a ciclar regularmente y ella en algún momento va a quedar preñada. Porque los fetos, a través del amamantamiento, producen ese bloqueo que te estoy diciendo a nivel central, ¿okay? Y entonces la hembra no va a salir de celo porque hay un bloqueo, pero ahora es por efecto de amamantamiento, por efecto, no solo de amamantamiento, sino de presencia de los fetos. ¿Okay? Solo la presencia de los fetos produce ese bloqueo a nivel central. Cuando apaga el aire y cierra la puerta, pues.
Allá está la cajerita. ¿Cuál te parece? Déjalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me haya mejorado, no estoy bien ya, gracias a Dios. Listo. Disculpe. Nada, tranquilo. Ok. Eso después lo pueden ir leyendo. Lo van a ver bien. Eso fue lo que le dije. Ok. Y no quiero caer en estas cosas porque se llama manejo. Quieren, pueden anotar mi número de teléfono y